El doctor Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro. Un gusto, doctor Carrasco. Buenas noches. Gracias por venir. El gusto es mío, señor Chincha. Gracias por la invitación. Primero, acá tengo varias resoluciones. Una tiene que ver, la que se ha conocido en primer lugar, la del señor Juan Manuel Cosme Cheput Mor, que no ha incluido, no consignó en su declaración de hoja de vida el peculado doloso y tráfico de influencias. Se trataba, entiendo, de un archivamiento provisorio. Ahora, según he podido ver la ley de partidos en su artículo 23.3 respecto a la declaración jurada de hoja de vida, en su acápite 5 habla de relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio. En este caso no era. ¿Por qué lo han excluido al señor Cheput? A ver, puntualicemos. Sin parecer el abogado del señor Cheput, simplemente por curiosidad, periodista. Interesante la pregunta. Lo que sucede es que nosotros solicitamos a todas las Cortes del Perú información sobre cualquier proceso judicial que registre el candidato. En este caso nos informaron que tenía este registro, un proceso judicial del año 2005, por peculado y otros infracciones que se le atribuyen, pero decía una anotación, archivo provisional, como usted dice, efectivamente. En principio, en los procesos judiciales cuando tenemos este tipo de información, debemos de descartar si se trata de un proceso que ha incluido a varios o solamente a una persona. Entonces, con la información que se nos envió, que era insuficiente, teníamos que pedir recopilar mayores información para que nos digan pues de qué proceso penal se trata. ¿Han habido varios procesados o no? ¿Se ha archivado respecto de algunos o no? ¿De quién está archivo provisional o de quién estaría en trámite? O sea, de lo que se trata es pedir una aclaración al órgano que nos ha enviado esa información para poder nosotros decidir y resolver. Pero este es el punto de partida para iniciar un procedimiento de exclusión, que en realidad es una investigación para ver si se le excluye o no al candidato. Ahora, pero por eso le decía, ¿cuál es el criterio o quiénes son los que colocan a estos candidatos sin afán de quién sea en particular? Es simplemente una curiosidad periodística, como le decía, porque, por ejemplo, ¿no? El señor Cheput, aquí en su certificado, no tiene antecedentes, no registra antecedentes, y como le decía, en la ley de partidos políticos habla de relación de sentencias condenatorias firmes. Y lo que hemos podido ver es que es un archivamiento, una investigación fiscal. Entonces, no es una sentencia firme, sino es una investigación fiscal. ¿Quién decide a quién colocarlo en un proceso de exclusión si antes tendría que haber leído la ley? A ver, reitero, tenemos una información que dice archivo provisional. Lo que nos interesa es que nos informen todos los pormenores de ese dato. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar varias cosas. Tenemos que descartar de pronto si ha existido, reitero, varios procesados, o si ha existido, pongamos una situación, una rehabilitación. Tenemos que ver, aún en los casos de rehabilitación, si hay pago de reparación civil. Entonces, el hecho de que esté, por ejemplo, rehabilitado un candidato no significa de que ya está apto, está expedito sin impedimento. No. También tenemos que verificar aspectos como este que les digo, ver pago de la reparación civil. Y aún así, cuando estando en el caso de rehabilitados, si se trata de delitos contra la administración pública, cometidos por funcionarios, tampoco está habilitado para... ¿Cuánto tiempo tienen para evaluar esto? Teniendo en cuenta que creo que el calendario está el 27, hasta el 27 de diciembre, así es. Y ahí no hay tutía, ahí se acabó todo. Máxima para excluir, así es. Ese es el plazo máximo, pero en realidad nosotros estamos tratando de resolver cuanto antes con la información que nos envíen los órganos correspondientes. ¿Pero es apelable? Sí, claro que sí, es apelable. Nosotros somos primera instancia jurisdiccional. El caso del señor Isaac Humala, por ejemplo, del Partido Político Nacional Perú Libre. Aquí se notifica que el señor Isaac Humala remitir copias certificadas de las piezas pertinentes a la Fiscalía Provincial Penal, y lo que dice está excluido. Acá sí habla de exclusión. Sí, se ha declarado la exclusión porque
El artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas establece la obligación de declarar en la hoja de vida de los candidatos. El no declarar un bien mueble o inmueble, o no declarar sus rentas que percibe, o declarar información falsa, determina la exclusión. Eso lo dice puntualmente la norma. Entonces lo que se está haciendo es aplicar específicamente la norma. No incluyó un bien que figura en registros públicos todavía de su propiedad, entonces eso da lugar a la exclusión. ¿Qué bien era? Era un bien mueble, un vehículo. Ah, así es. ¿Y no lo puso? Afirma su descargo de que no lo hizo porque estaba en condición de embargo y alude de que siendo embargado no podía él disponer de la propiedad, pero esa es una argumentación de parte que sencillamente el jurado electoral ha desestimado porque embargado o no, todavía el bien sigue siendo de su propiedad. Las cosas embargadas se pueden vender inclusive, y eso, con la afectación, claro, igualmente. Y eso lo excluye. Ahí sí no hay discusión. La norma, claro, es puntual. Si sencillamente no ha declarado un bien de su propiedad, tiene que ser excluido. Así es. Tiene la opción de apelar. Así es. Pero lo que suele pasar en esos casos, creo que usted lo ha explicado hace un tiempo, es que el jurado nacional repite el fallo de ustedes. Suele ir en consecuencia de la norma, dice la objetivamente señala esto y es el criterio que el Jurado Nacional de Elecciones está desarrollando en casos análogos. Es muy difícil que el Jurado Nacional de Elecciones en una segunda instancia los contradiga a ustedes. Porque objetivamente se ha verificado esta omisión y sencillamente es un hecho criterio. Concreto. Así es. O sea, virtualmente el señor Isaac Humala estaría fuera ya de la elección, ¿no? ¿Qué otros casos similares? Entiendo que la señora Lizárraga, Carolina Lizárraga, anda por una situación parecida, ¿no? También se ha declarado la exclusión, sí, el día de hoy se ha descargado la resolución correspondiente. También por un tema de bienes que figuran en su nombre y bueno, se ha realizado una donación de esos bienes, pero con posterioridad a la inscripción de su candidatura. Entonces, lo que es con fecha posterior no se ha considerado por el jurado. Ya, pero sí hay también, como Isaac Humala, bienes que no han sido consignados. Así es, bienes que eran de su propiedad, figuraban registrados como de su propiedad a la fecha en que se inscribió su candidatura por su partido político. Entonces ahí podría haber un pequeño margen de discusión, digamos, que la segunda instancia pueda dirimir distinto, ¿o no? Bueno, es un tema de criterio. Definitivamente lo que ha determinado mi jurado es que a la fecha en que su partido, su organización política, presentó la solicitud de inscripción como candidata, como su hoja de vida, el bien era de su propiedad, figura de su propiedad. Claro. Entonces, que haga la donación posteriormente ya es un tema que tenía que haberlo puesto. No ha sido atendible para nuestro... Ahora, estamos hablando de más o menos, grosso modo, 50 casos de exclusión. 60 casos de exclusión 60. Que ya tenemos sí registrados, descargados en el sistema. Y en realidad se está siendo riguroso y tenemos todavía en proceso muchos más. Prácticamente es un proceso electoral en el que se van a dar bastantes situaciones de vacíos en las listas por problemas de falta de información en la hoja de vida de los bienes, de las rentas de los candidatos. Hay temas también como, por ejemplo, relacionado no solamente de declarar bienes, sino el tema de deudas morosas por alimentos, el tema del rederesi, registro de reparaciones civiles, también es otro aspecto importante que tiene que tomarse en consideración. Las deudas de reparaciones civiles tienen que estar registradas en Rederesi, se llama el sistema de la Gerencia General del Poder Judicial. Nosotros hemos pedido este jueves, a la Presidencia del Poder Judicial que implemente este sistema, porque la Ley de Organizaciones Políticas señala de que está impedido de participar el candidato que registra deudas de reparación civil en Rederesi, y sin embargo el sistema no está funcionando actualmente. Entonces, hemos invocado de que se implemente este sistema inmediatamente para que la norma se aplique. Claro, claro. Ahora, usted dice 60 casos de exclusión a la fecha, estamos 16 de diciembre, les quedan 11 días, y lo más probable, por lo menos me dirá usted a la luz de estos 234 candidatos con sentencia, que se conoció esto a comienzos de mes, vengan más exclusiones.
Claro, tenemos en trámite pendiente que nos den la información en registros públicos. Estamos esperando la información para cotejar los bienes. Tenemos lo relacionado a informes de las cortes del país sobre procesos judiciales que registren los candidatos. Entonces, en general, y tenemos también la apertura, hemos dicho a la ciudadanía que presente sus denuncias a la mesa de partes de nuestro jurado electoral, Girón Nazca 598, para coadyuvar a cualquier información importante que pueda descalificar a un ¿Hasta candidato. cuándo tiene la gente para hacer eso? Puede hacerlo hasta todo este periodo, hasta el 27, que es el proceso de exclusión. Oiga, pero una consulta para ir cerrando y agradeciéndole muchísimo por su presencia. ¿Cómo va a ser eso en la urna? O sea, normalmente en la urna uno tiene pues las listas y si se vienen, ¿cuántas más o menos se vendrían exclusiones? ¿Estima usted si son 60 ahorita? Bueno, ahorita tenemos 60, quizá pasemos las 100, así es. Más de 100 exclusiones, probablemente. Así es. Por eso, ¿cómo van a hacer? ¿Van a tachar, van a borronear con negro los candidatos para que la gente no vote por un candidato excluido? Bueno, en realidad el calendario electoral está hasta esta fecha, el 27 de diciembre, y siendo un calendario electoral ya aprobado por resolución del Jurado Nacional de Elecciones, asumo de que se van a hacer las coordinaciones con la OMPE para precisamente ver estos vacíos que tienen que haber en las listas. Doctor Carrasco, le agradezco mucho, ¿eh? Ha sido un gusto conversar con usted y sin duda vamos a seguir detrás de esto porque, caramba, es inédito esto, ¿no? Tantas Así es. exclusiones. Efectivamente. Tremendo. No se había dado. No se esperaba usted un caudal de exclusiones así, ¿no? Cierto, Qué bárbaro. Cierto, señor Chincha. Presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro con nosotros, el doctor Luis Carrasco. Hasta la próxima.